hábil de la semana, como decía, donde mañana entramos a cuarentena total, toda la región metropolitana, los fines de semana. Fase 2, vamos a estar viendo qué es lo que cierra. Lo pidió el doctor Ugarte y se hizo ayer. Dijo, hay que cerrar, por ejemplo, casinos, se cerró. Hay que preguntar qué es lo que abre ahora. Pero por supuesto, ¿qué abre? Es lo que vamos a estar conversando también. ¿Y hasta qué hora? ¿Y hasta qué hora? Toque queda También 22 cambió. horas. Doctor Ugarte, ¿cuándo íbamos a pensar que a esta altura íbamos a estar así? Bueno, pero mejor estar así que en un par de semanas más estar lamentando. Así que muy buenas noticias. Toda la razón, toda la razón. Vamos a revisar la prensa. Vamos al kiosco. Publimetro, la pandemia golpea a la región metropolitana, retrocede completa a fase 2. 7 millones en cuarentena los fines de semana. Minsal anunció ayer la drástica medida que además... No me la saque de pantalla, pues no es que no tengo ojo de águila, que además se acompaña de... ¡Ay, me la cambiaste ahí también! ¿Cómo quieres que lea? Ya, 94% de la población nacional entre cuarentenas y los fines de semana encerrados en fase 2 es lo que va a estar la población guardada en los sábados y domingos. 94% del país. Vamos con, ¿otra vez Publimetro? Para que Gonzalo se reivindique, dale, Gonza. No, se la cambió, no. Ya, vamos entonces, ¿sabes qué? Vamos con la próxima portada. Ahí, dale, entonces. Tras cambios en el plan paso a paso. Estamos cerca del súper coordinados hoy 98%. día, ¿eh? Es viernes, ¿sabes qué? Es viernes y cuesta. El 98% de la población regional va a estar en confinamiento durante este fin de semana. Eso dice la región de Coquimbo. Eso en manera acotada a Coquimbo. Como les decía yo antes, el 94% a nivel nacional. Mari. Seguimos con otras portadas, entonces leyendo qué tiene aquí el Mercurio de Calama. Calama totalizó 35 traslados de pacientes COVID en 2021 y se acerca a los 40 de 2020, doctor Ugarte. Y en poquitos días de este 2021. Sí, me llamó la atención algo que dijo el ministro de Salud ayer, doctor Ugarte. Dijo, la mesa técnica, la mesa de especialistas dice que hay que tomar una decisión con la región metropolitana total. Por eso se toma la fase 2. Por lo tanto, si las cifras empeoran, si los parámetros empeoran, me imagino que tenemos que asumir que nos vamos a cuarentena total. Todos. Porque si hay que tomar una decisión para todos, sería ese el próximo paso. Dices tú, con la declaración. Es una posibilidad, pero realmente hay que ir viendo los números. Las consecuencias de una cuarentena total de la región metropolitana son de tal envergadura que debe meditarse con mucho cuidado tal tamaña decisión. ¿Qué le pareció lo que dijeron ayer? Hartos expertos, pues por lo menos en la tarde entrevistaron en la segunda a varios expertos y decían, a ver, si vamos a los parámetros que se toman en cuenta, la metropolitana cumplía casi todos los factores que se toman en cuenta para que fuera cuarentena, no fase 2. Eso es muy cierto, Gonzalo, así es. Pero por otro lado, una cosa que los expertos también deben considerar es la fatiga COVID. La población está bastante agotada, el grado de obediencia, de disciplina con las medidas recomendadas por la autoridad va a ser diferente y variable. Les pido que piensen, por ejemplo, lo que pasa muy cerquita de aquí, muy cerquita en Formosa, por ejemplo, Argentina. Y esto mismo también ocurrió en París. Y la fatiga social y la fatiga del bolsillo. La fatiga que no es menor para enfrentar una cuarentena. Hay más títulos. Vámonos a la tercera y dice, evolución preocupante de la pandemia. Todas las comunas de la región metropolitana deberán realizar cuarentena durante el fin de semana. En definitiva, durante la semana, doctor, nos podemos mover libremente, hacer todas las actividades que llevábamos. El comercio va a cerrar un poquitito más temprano, eso sí, para asegurar también que es muy cierto y que son medidas que se toman generalmente en fechas como Navidad, Año Nuevo, que los comerciantes y los empleados del trabajo del comercio puedan llegar a sus casas todavía antes del toque de queda. 8 de la noche se cierra. Justamente, pero si no, durante la semana hacemos una vía y el fin de semana nos vamos a guardar. Sí, pero se restringen actividades públicas, se restringen casinos, se restringen gimnasio, se cambia el horario y recordemos que a la salida del trabajo esa hora feliz o happy hour ahora solo se puede extender a las 8. El cambio del toque de queda también va acompañado de este cierre de negocio más temprano. Restringe un poco la actividad comercial, restringe un poco el bolsillo sin duda, pero es una medida que viene a aportar a descomprimir esta olla a presión de la epidemia que ya tenía suficiente presión contenida. Doctor, viene precisamente un reportaje en la BBC que dice cómo se explica que Chile sea líder en vacunación, pero tenga tal nivel de contagio.
Bueno, efectivamente, una de las cosas que uno ha ido aprendiendo es que el hecho de avanzar con la primera dosis es un camino de esperanza, pero no asegura que la gente no pueda enfermar todavía. Además que el objetivo de vacunación probablemente disminuirá la enfermedad de los adultos mayores, de los enfermos crónicos, pero la población que está más expuesta, que sale todos los días a trabajar y que también tiene más vida social, todavía no ha llegado la hora de vacuna, que comienza el 1 de abril. Era muy bueno el título. La gran paradoja de Chile. Líder en vacunación, líder en testeo, pero con uno de los peores momentos de la pandemia en términos de contagio y ocupación UCI. Hay varios expertos que se han referido a este tema, por ejemplo, el epidemiólogo Juan Carlos Said, magíster en salud pública. ¿Qué dice de irnos a fase 2? Veamos lo que ha señalado. Parece una decisión adecuada, una fase 2 que sea lo más real posible, una fase 2 que sea bien llevada. ¿Qué vendría después? Bueno, lo que todos queremos evitar, que es retornar a fase 1 y eventualmente suspender las clases. Doctor, cuando se habla de la suspensión de clases y retornar a una cuarentena total, como ya hay algunas capitales regionales que lo han tenido que hacer, estamos pensando qué es lo que tiene que pasar, ¿volver a 6.000 casos diarios, por ejemplo? Probablemente 6.000 casos diarios, una elevación del R efectivo, de la velocidad de contagio que se empine anunciando que la epidemia está fuera de control, deberían hacer tomar medidas aún más drásticas. Perdón, Nadie quiere llegar a eso. Nadie quiere llegar a eso, pero perdón, ya estamos casi en... estamos en 5.600 casos. Y lo otro, la velocidad del R famoso, está en 1.32. ¿Qué cifra del R indica, por ejemplo, que la pandemia se sale de control? Cuando el R llega a ¿cuánto? No, cualquier cifra sobre 1, Gonzalo, indica que vamos en aumento. O sea, si hoy día tenemos más de 5.500 casos y el R está, doctor, sobre 1, esto significa que seguimos creciendo. El R es cómo se contagia la gente, la cantidad de gente, si lo explica mejor. Exacto. La manera más sencilla de entenderlo quizá es que una persona a cuántas personas puede contagiar. Si solo contagia a uno igual que él, se mantiene. Si es menos de 1, disminuye. Si es más de 1, esto significa que va creciendo. Perdón, entonces, repito la pregunta. ¿En cuánto tiene que estar el R, que hoy está en 1.32, para estimar que la pandemia se sale de control? Bueno, realmente con esa cifra ya sabemos que hoy día la pandemia iba creciendo. Y frente a eso, las medidas eran insuficientes, qué duda cabe, y la autoridad dio un paso. Desde luego, parece razonable darle unos días para ver el efecto de estas medidas antes de decir es necesario aplicar otro tratamiento. Igual como un médico cuando indica un tratamiento, uno no puede esperar a la mañana siguiente, cuando todavía no han entrado en vigencia las medidas, que se haya producido. Claro, doctor, vamos a seguir profundizando de eso, por supuesto, en este reportaje de la BBC. También Said señala, por ejemplo, que a fin de marzo vamos a ver los resultados de tan rápida vacunación. Se lo queremos preguntar también al doctor Ugarte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué dicen las autoridades que pasemos a fase 2, que fin de semana cuarentena total, toque de queda 22 horas? Esto es lo que dice. Dio muy buen resultado, recuerden, antes de la Navidad, que es mucho más efectivo y ha sido reconocido así por las sociedades científicas en diciembre. La región metropolitana es una región particular, hay mayor movilidad, hay mayor interacción social y eso hace que en esta región seamos más estrictos con las medidas. Ahí está lo que les comentaba al principio. O sea, aquí se estableció un piso, ¿cierto? Ya. Las medidas que se tomen van a ser generales, ¿sí? Se está evitando a todas luces la cuarentena porque sabemos el impacto que genera y por el momento en que estamos, donde hay un agotamiento general y hay un problema económico social muy complicado. Pero da la impresión de que si esto avanza un poco más, porque estamos muy mal, no va a quedar otra, doctor Ugarte. Es muy posible, Gonzalo. La verdad es que eso no se puede descartar. Nadie quiere ir hacia allá, nadie quiere ir hacia una cuarentena general en la región metropolitana, pero es una de las posibilidades. No se ha descartado tampoco que sobre un escenario global de fase 2, más dura, más estricta, se pueda agregar una cuarentena en algún lugar que sea una zona, entre comillas, caliente. Ayer me escribió una persona de Concepción y me decía:
Ya, ok, pero a mí me llama la atención que con Santiago tengan tanta, cuidado de irse a cuarentena, pero nosotros nos han mandado a cuarentena varias veces sin decir ni pío. Me da la impresión que es por el volumen de gente que involucra a la metropolitana. La población es inmensamente superior, es por eso, ¿no? O sea, con una sola decisión significa que casi 1 de cada 2 chilenos cambia sus condiciones de vida, sus posibilidades de desplazarse. Pero además usted decía, doctor, que las cuarentenas en un inicio son muy efectivas, las cuarentenas totales, pero no a estas alturas, nos decía el otro día. ¿Por qué una cuarentena total ya no sería en la región metropolitana tan efectiva? Eso es cierto, y la verdad es que la cuarentena sirve solo en la medida que se respeta. Si no se cumple, la verdad es que la cuarentena es parte del paisaje. Entonces, ¿cuánto se requiere? Se requiere que disminuya la movilidad sobre un 60%, un 70% para que haga efecto. ¿Qué pasa si se decreta una cuarentena y la gente sigue saliendo a hacer sus compras, movilizándose? La cuarentena es letra muerta. Doctor, vamos a escuchar distintas opiniones de más expertos, en este caso Pablo González, virólogo también, que opina respecto de lo que estamos viviendo y lo compara además con el pic del año pasado. Si bien se han reportado altas tasas de vacunación en la población, estos números se refieren principalmente a aquellos individuos que han recibido una dosis de la vacuna, siendo aquellos que han recibido 2 dosis una proporción menor de este número. Por tanto, es necesario esperar a que un gran porcentaje de personas reciba la segunda dosis y transcurran luego de ellos 2 semanas para empezar a observar los efectos positivos de la vacunación en la disminución de casos o severidad de COVID-19. Ya, señala lo mismo que decía Said también en este reportaje de la BBC de los efectos de la vacuna, pero efectivamente, ¿vamos a ver esos efectos a fines de marzo o falta un poco más para ver esos resultados? Los primeros efectos se van a empezar a notar cuando un porcentaje de la población importante haya recibido 2 dosis. Los efectos que señalan ambos especialistas a fines de marzo no se refiere desde luego al efecto de rebaño, pero sí a una leve disminución que con suerte podría ser el equivalente al efecto verano, cuando una parte de la población fue una población flotante que salió de las grandes ciudades, comprimiendo la velocidad del contagio en las grandes ciudades. Hay una cuestión que me parece que no estamos sacando la cuenta. El escenario de hoy responde a por lo menos 8 días atrás. O sea, los 5.500, casi 5.600 casos corresponden a personas que empezaron a desarrollar la enfermedad hace rato. Pero estos 5.600, buena parte de ellos son contagiantes activos que hoy están transmitiendo a una velocidad de 1.32, a más de una persona, ¿verdad? Entonces esto nos va a prolongar la complejidad por lo menos hasta mediados de abril. Este pie de hoy día. ¿Sí o no? Así es, y uno de los puntos clave no es solo el número de que haya más contagiados, sino que una parte de ellos termina en el hospital o termina en la UCI. Cuando el margen de camas de UCI es tan estrechito, tan poco, es ahí donde está el talón de Aquiles de los próximos días. ¿Qué va a pasar, Gonzalo, cuando esos 5.500, un 2% de ellos, golpee las puertas del hospital pidiendo una cama? Súper complejo. Vamos a terreno, doctor. Vamos de inmediato al contacto con Dani Muñoz. Ella está en Puente Alto, justamente una de las comunas con mayor cantidad de casos activos, al menos a nivel nacional y también regional. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días, Caro. Es la comuna más afectada de la región metropolitana con exactamente 874 casos activos. A nivel nacional viene Temuco, Antofagasta y después la comuna de Puente Alto, y es por eso que nosotros en este caso hemos llegado a la plazoleta para mostrarles a ustedes la cantidad de gente que hay ahora pasadita a las 8 de la mañana. No es mucha, solamente existe una pequeña aglomeración en los paraderos. Ahora ya hay mucha frecuencia de micros, así que se ve poquita gente que respeta también la distancia social, pero que sin duda es un tema sumamente preocupante. Estamos hablando de que Puente Alto coincide con que es una de las comunas más grandes de la región metropolitana y también de la zona sur. Hay mucho comercio, mucha gente se traslada y sale de sus casas
para dirigirse al trabajo, también a otras comunas, y es una de las comunas más características de las que nosotros solemos recorrer en la región metropolitana, porque existe mucho traslado por parte de la gente. ¿Qué también se puede ver afectado en este sentido? El comercio, justamente la gente que traslada también los alimentos, los bebestibles para poder trabajar, y de esto habló Máximo Piccoli, tengo entendido. A ver si me pueden recordar bien el apellido de Picalo, de la Asociación Chilena de Gastronomía, porque hoy día el comercio también tiene que cerrar a las 8 de la noche, y en particular los restaurantes. ¿Qué dijo? Lo escuchamos a continuación. Para muchos negocios el horario cena, que representa el 60 o el 70% de los ingresos, se va a cero. Esta es una medida que además va a afectar a todo el país y por lo tanto tiene un impacto económico en nuestra industria brutal. Claro, ahí lo escuchamos, ahí las declaraciones, van a haber cambios, Gonzalo Caro, con respecto al comercio, pero importante. Ayer la subsecretaria de Salud decía de que no solamente habían existido un aumento de contagio durante los últimos días, sino que también en la positividad. Y es por eso que nosotros tenemos que ser sumamente responsables, tratar de mantener todas las medidas sanitarias para evitar los contagios en una de las comunas que justamente es la más afectada, Gonzalo. Claro que sí, Dani. No, solamente quería comentar una cuestión respecto a Puente Alto. Las veces que he ido a Puente Alto me llama mucho la atención algo. La configuración de la comuna lleva a que todo se concentre en un punto, la plaza. Está todo el comercio, están todos los bancos, está toda la actividad de una población súper grande concentrada en un solo punto, a diferencia de otras comunas que tienen varios sectores no operativos, pero Puente Alto tiene un punto neurálgico que es el que vemos en pantalla, donde está la salida del metro, donde pasan las micros, donde salen los colectivos, donde están las sucursales bancarias, el comercio, las tiendas. Entonces la actividad se da mucho ahí concentrada. Sí, y ahí es imposible no empatizar con las palabras que escuchábamos, porque independiente de las medidas que hay que tomar producto de la pandemia y para evitar que se muera gente, es también esta pandemia social una complicación. Como ahí decía, cierran a las 20 horas. Eso quiere decir que, por ejemplo, van a tener un turno que es almuerzo y después no van a poder beneficiarse de las comidas, por ejemplo, en los restaurantes. Entonces es muy complejo lo que se viene ahí. Estamos hablando de 1 millón de personas que trabajan en ese rubro. Sí. Imágenes que estamos viendo de nuestro recorrido de los equipos del matinal ayer en Puente Alto, justamente. Largas filas, mucha gente, no necesariamente respetando las distancias. Bueno, pero nos vamos a ir de la capital un ratito, nos vamos a ir a recorrer nuestro país. Comenzamos en el norte, nos vamos a Antofagasta, donde está Sofía Carrizo, que nos muestra también la realidad de una ciudad bien tranquila. A esta hora aparece Sofía, buenos días. Así es, muy buenos días a todos el panel. Yo me encuentro precisamente en el balneario municipal, donde está bastante tranquilo, por lo menos a esta hora, pero ya cerca del mediodía empieza a llegar a la gente a aprovechar del calor que todavía hay. Bueno, para comentarles la situación epidemiológica de la comuna de Antofagasta, y tal como comentaba la Dani, Antofagasta, si bien bajó al segundo lugar en los casos activos, sigue liderando esta situación con las comunas de Puente Alto y Temuco. Eso sí, cabe destacar que la capital regional estuvo liderando con más números de contagiados desde el pasado mes de enero. Eso sí, a pesar de que, si bien se bajó al segundo lugar, la situación de la ocupación de las camas críticas sigue siendo un tema preocupante para las autoridades, porque hasta ayer bordeaba por sobre el 90%, llegando a un total del 93%. Pero ahí les voy a ir comentando respecto a esta compleja situación que se vive aquí en el norte del país. Eso, quedamos muy atentos. Entonces, Sofía, muchas gracias. Volvemos contigo en cualquier momento. Y también de Antofagasta, ella misma lo decía, nos trasladamos hacia Temuco, donde también tenemos esta portada del diario, por ejemplo, que dice lo siguiente acerca precisamente de Temuco. Pasamos a revisarla. Temuco lidera casos activos de COVID a nivel nacional. Confirman colapso de camas críticas. Mónica Jara, ¿están así? Muy buenos días. Sí, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Efectivamente, aquí en la región de la Araucanía, lamentablemente, estamos batiendo récords. Ayer el informe epidemiológico del Ministerio de Salud reportaba que Temuco se convertía en una de las ciudades con más casos activos de COVID-19 en todo el país. 721 personas contagiantes. Ayer también se registró la cifra más alta en pandemia de casos activos en toda la Araucanía, 2.196. La cantidad de pacientes hospitalizados, chicos, bordea las 300 personas, algo que no habíamos visto nunca. ¿Quedan camas críticas? Sí. Solo 9 en UCI y 2 en UTI.
Pero lo más preocupante de lo que está pasando en la capital regional, en Temuco, es que cuando ya vamos a cumplir prácticamente una semana en cuarentena, lamentablemente lo que no se ha logrado hacer es bajar la movilidad, el desplazamiento de las personas. Un tema que por supuesto vamos a estar ampliando hoy en el matinal. Buenos días a todos en el transcurso del programa. Gracias, Mónica, qué difícil lo que está pasando. 8:20 y ojo con esto, si bien esta vez estamos desgraciadamente con brotes simultáneos a nivel territorial, pero está más grave la cosa en el sur, igual que el año pasado. Partió en el sur, donde el frío empieza antes, donde la cosa del tiempo, ¿verdad?, se anticipa. Parte en Valdivia, en Temuco, en Biobío, y el año pasado se fue trasladando poco a poco hacia el centro y después hacia el norte. Entonces ya sabemos que las cosas se repiten. En definitiva, en vez de mirar al otro lado del charco, cuando decimos que vamos a ver lo que pasaba en Europa va a llegar a nosotros, es cosa de mirar al sur de nuestro país, nada más. Obvio. Y sigamos en el sur. Vamos a la ciudad del Calle, vamos a Valdivia, porque Los Ríos también está complicado. Hay una portada respecto al tema de la situación de Valdivia. Ya estamos en contacto con Constanza Riquelme, pero mire, región vive brusco cambio sanitario, el desplome de Los Ríos, la región modelo, en cuarentena total. Adelante, Constanza, buenos días. Así es, Gonzalo, buenos días. Efectivamente, la región de Los Ríos está en su totalidad en cuarentena, después de haber sido, ¿verdad?, una región ejemplo a inicios, ¿verdad?, de la pandemia durante el año 2020. Las cifras no nos acompañan en absoluto. Valdivia ocupa el cuarto lugar respecto a las comunas que tienen la mayor cantidad de casos activos a nivel nacional, 866 para ser exactos. Y a nivel regional, Los Ríos tiene la mayor tasa de casos activos, la mayor tasa a nivel nacional con 472,9. Cifras muy preocupantes. Lo mismo pasa con la ocupación de las camas críticas. Quedan solamente 3 camas en toda la región de Los Ríos para recibir a pacientes críticos. Uno podría pensar, claro, todavía quedan, pero el problema, ¿verdad?, se hace más complejo cuando pensamos que hay otras regiones que ya colapsaron, y sabemos, ¿verdad?, también que nuestro país se ha estado usando este sistema, ¿cierto?, de trasladar pacientes entre regiones. Por lo tanto, la situación es compleja hoy día en la región de Los Ríos, con todas sus comunas en fase 1 de cuarentena. Constanza, está aquí el doctor Sebastián Ugarte. Doctor, es que es preocupante lo que nos dice Constanza. Estamos hablando que quedan en la región solo 3 camas. Una ciudad que era un ejemplo pasó a cuarentena total. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan crítica está siendo la situación, doctor? Bueno, la situación de propagación del virus ha adquirido una velocidad que es bastante considerable. Los fenómenos que estamos viviendo el 2021, no sé si perciben que son más rápidos, más intensos que lo que se vivieron en el 2020. Muy interesante la observación que hacía Gonzalo, yo concuerdo con eso. Ya en el año 2009 habíamos descrito eso en un artículo científico. Lo que está ocurriendo hoy día en Los Ríos va a ocurrir en Santiago en algunas semanas más. Entonces cambia, y el hecho de haber tenido un buen comportamiento en el episodio 2020 no asegura un buen comportamiento. Doctor, ahora. ¿sabe qué? Lo conversábamos ayer y no se trata de que en un principio, ¿se acuerda que alguien dijo que con las temperaturas más altas el virus vivía menos, se evaporaban más rápido las gotículas? Es que no se trata de eso, se trata netamente del comportamiento humano respecto de lo que es el clima. Pero ¿sabes qué? Además del comportamiento humano, yo creo que también hemos aprendido que acá hay un factor clave que está marcando el comportamiento de la pandemia en este momento en el mundo. Las nuevas variantes, el virus se reforzó y tenemos ya nuevas variantes que son más potentes, que son más rápidas, incluso más de un 70% más rápidas, más contagiosas, e incluso se está estudiando muy seriamente si generan mayor mortalidad. Efectivamente, simplemente por el hecho de ser más contagiosas, eso termina redundando en mayor mortalidad. Pero además, igualando a iguales números, hay estudios de grupos muy importantes en el Reino Unido que señalan que no solo es el efecto de mayor contagiosidad que redunda en mayor mortalidad, sino que hay una cosa independiente, autónoma de mayor mortalidad en las nuevas variantes. Ahora, la buena noticia, que ya lo vamos a estar conversando, que por ejemplo, nosotros que somos ejemplo que ya tuvimos COVID. ¿Ustedes dos? Sí, tú estás invicto. No, fíjate que mira, yo estoy más en peligro que y le vamos a usted. preguntar después al doctor que nosotros tenemos más inmunidad y que supuestamente una vacuna
equivaldría a 2 por la inmunidad que ya tenemos. ¿Sabes qué? Eso sería una súper buena noticia, María. El tema es que, y el doctor nos podrá decir después, entiendo que la validación de pares respecto de esta investigación todavía está pendiente y que depende también de no todos quienes pasamos por el COVID tenemos esa inmunidad, sino es que tiene que haber ciertas características para ver que efectivamente se genere esa inmunidad. Por lo tanto, ¿qué tan real es esto, doctor? Bueno, es una noticia esperanzadora que desde el punto de vista netamente biológico es plausible. Desde luego, la investigación se ha hecho con un tipo de vacunas que tienen en común de ser de RNA mensajero. Hay que ver si las que tienen virus inactivado tienen el mismo comportamiento, pero si las personas han tenido un alza de anticuerpos y tienen un amplificador de respuesta, podría ser que consigan un efecto tan importante como los que han tenido 2 dosis. De momento, paciencia, esperemos las publicaciones, las revisiones científicas, porque debemos ser muy rigurosos antes de dar algo por sentado. Y ya hemos aprendido que todo esto va cambiando. Bueno, pero ¿en qué estamos todos nosotros ahora? La mayoría estamos en fase 2, nos vamos a cuarentena. Oye, casi todo Chile está en cuarentena el fin de semana. Sí, claro, 94%. 94%, casi todo Chile, fin de semana encerradito, ni un brillo. Ya. ¿Qué pasa con la fase 2? Porque cambió. Que era lo que estaban pidiendo todos, usted también lo había dicho. Listo, gimnasio cerrado, se acabó el problema. A guardar las mancuernas, las colchonetas, están enojados porque están pero es que tranquilos. claro, por la pandemia social, pero usted lo dijo siempre, doctor, también aquí, que los gimnasios es una fuente de contagio enorme, además por el material que tienen los gimnasios, que el virus permanece más tiempo. Efectivamente, y además se hace ejercicio en espacios cerrados. Hacer ejercicio muy bueno, muy recomendable, franjas horarias para salir al aire libre, pero no en lugares cerrados y no deportes de contacto. Sí. ¿Qué más cierra? Los casinos de juegos, cerrados también, no podrán abrir. Se prohíbe todo evento con público. Y el aforo en las casas, solo 5 personas. A ver, aquí... Yo no califico, tendría que echar a alguien. Al marido para afuera. ¿Pero cuántos son ustedes en el grupo? No, pues somos 4 niños y nosotros 2 somos 6. Ya, tenéis que echar a alguien. ¿Y tú? El marido. Pero mira, Rafaito, el perro no cuenta como persona, ¿cierto? Pues somos 5. Todavía no. Bien, listo. ¿Tú estás bien? Sí. Yo también estoy bien. ¿Usted? También. ¿Estamos bien? Ya, o sea, ¿y esto no era así en la fase 2? Es que ¿sabes lo que pasa? Que sí fue en algún minuto así, después dejaron que entraran, ¿cierto? ¿Verdad? Así es. Dejó que entraran 5 personas más, invitadas, que era la única posibilidad que podías tener de invitar a alguien. Pero el tema es que ahora este aforo es solamente el fin de semana. Mira, ¿sabes qué? Hay duda. Pero ¿sabes qué? Tenemos a comisaría virtual. Bien. Va a venir, en un ratito más va a venir, porque hay cambio, entonces le vamos a hacer todas las preguntas. Nos pueden empezar a escribir. Eso. Sí. Hashtag Buenos Días TVN, estamos esperando sus preguntas porque vamos a estar respondiendo justamente a estas dudas que puede tener. Oye, tengo otra duda. ¿Qué? Ya. Cierra todo esto, ¿cierto? Gimnasio, casino, evento, aforo en tu casa, no puedes invitar a nadie. ¿Y los cines? Claro, deberían... No, pues, no debería, pues. No nos veo, o no sea, sé. Bueno, lo que pasa es que en la lógica, mira, el metro tampoco. Bueno, es que eso es distinto, en la porque lógica, eso es esencial, no, ahí no cabería dentro de la pero es que lo que estamos hablando es de aforo y contagio. Yo esperaría que lo consideren dentro de evento con público, ojalá. Tienes toda la razón. Pero hay que clarificar, era en uno de los puntos que nosotros solicitábamos que se revisara. Bueno, preguntémosle a un máster en salud epidemiólogo, Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Y primero preguntarte, ¿qué te parecen estas medidas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos. Y yo creo que esto es rectificar un relajamiento de la fase 2 que se había hecho antes. Es básicamente rectificar un error de tener una fase 2 que era bien sui generis, que es volver a algo que es un poquito más restrictivo y que es lo recomendado para el paso siguiente a una cuarentena. Yo creo que es una buena noticia que las autoridades hayan reconocido que se necesita poner un poquito más, apretar un poquito más las clavijas en ese sentido y no relajarlo. Lo que estaban hablando recién, el tema de personas que van al cine o no, no parece algo muy básico para el diario vivir. Y todos los eventos con público. Yo sé que es duro, yo sé que hay problemas en términos económicos,
pero estamos en una alza franca muy, muy importante y las próximas semanas se vienen muy duras, al menos para la región metropolitana. Y el resto de las regiones también está complicado. Ustedes hablaban recién de Concepción, del Biobío. El Biobío, la Araucanía, no han dejado de subir en meses. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Esto es algo que no ha parado en todos estos meses. Sí, ha estado súper complejo. Un detalle, solamente un detalle para dejarlo claro. Me da la impresión de que queda claro que los centros comerciales y los malls no pueden abrir el fin de semana en fase 2. Exactamente. Abren. No deberían porque hay cuarentena. El personal no puede llegar a trabajar, el público no puede ir a comprar. No deben abrir en esta condición. ¿Sabes qué, Gonzalo? Para tratar de responder, aparte de estas consultas que puede tener, que no le termina de quedar bien claro, ¿cómo se retrocede a esta fase 2 en este momento en toda la región metropolitana? ¿Qué opina la gente en la calle? Vamos a revisar el siguiente material del Departamento de Prensa al respecto y ya volvemos. Más de 8.125.000 habitantes tiene la región metropolitana, millones de personas que desde este sábado pasarán el fin de semana confinados. La razón, la autoridad sanitaria decidió repetir la medida que implementó en diciembre, todos a transición. La región metropolitana es una región particular, hay mayor movilidad, hay mayor interacción social y eso hace que en esta región seamos más estrictos con las medidas. Dio muy buen resultado, recuerden, antes de la Navidad, que es mucho más efectivo y ha sido reconocido así por las sociedades científicas en diciembre. ¿Cómo tomaron los vecinos la medida? Excelente, porque la gente no quiere cuidarse. Encuentro que está todo hecho como las reverendas. Creo que el método más efectivo, además de la cuarentena. Ya estoy chata con esta cuestión. 52 comunas de la región metropolitana con restricción de movilidad los fines de semana y hay varios motivos que justifican la decisión. El alza de casos nuevos, la positividad y el índice de propagación del virus. Parece una decisión adecuada, una fase 2 que sea lo más real posible, una fase 2 que sea bien llevada. ¿Qué vendría después? Bueno, lo que todos queremos evitar, que es retornar a fase 1 y eventualmente suspender las clases. En un día en que los nuevos contagios alcanzaron los 5.566, la fase 2 volverá a restringir algunas actividades que se habían flexibilizado en el plan paso a paso. Es absolutamente apropiado limitar las actividades en el sentido de que no son imprescindibles, la asistencia a gimnasios, a casinos, que favorecen que las personas estén juntas en un lugar cerrado. Valoramos los anuncios hechos por el Gobierno de Chile que van en la línea de las recomendaciones realizadas como comunidad médica en conjunto con las sociedades científicas. Y es que la situación es crítica y los números así lo registran. 156 fallecidos informaron este jueves. Y si bien otros días la cifra ha sido menor a 20 víctimas, el promedio de los últimos 10 días supera las 70 muertes diarias. Si no hacemos esto y no nos comprometemos, vamos a amenazar con, lamentablemente, también saturar el sistema sanitario y por lo tanto vamos a empezar a tener un aumento en forma significativa de personas fallecidas. El informe de iCovid reveló que en la última semana la ocupación de camas críticas en el país llegó al 93,5% y en 13 regiones alcanzó el 85%. Si bien el sistema centralizado para enfrentar la pandemia está operativo, con esta alta demanda se ve frenado. Sin embargo, los altísimos niveles de ocupación de camas UCI en casi todas las regiones del país limitan la movilidad de los pacientes. Y recién para el final del primer semestre se podría producir la esperada inmunidad de rebaño. Por mientras, y pese al agotamiento, hay que seguir respetando estrictamente las medidas sanitarias. Sí, doctor García, le quiero preguntar lo siguiente, ¿cuál es su apreciación? Yo sé que todavía no disponemos de muchos datos porque esta pandemia se está estudiando, esto es una noticia en desarrollo desde hace un año, pero a mí me llama la atención, por lo menos que, por ejemplo, ahora volvimos del verano, se da un rebrote fuerte al tiro, pero el rebrote fuerte además se materializa inmediatamente en gente que se da derechito a la UCI, de manera masiva. O sea, se te contagió mucha gente y un porcentaje importante, que en el global es un 2%, pero es mucha gente, te copa las UCI. ¿Eso cómo se puede interpretar? ¿El virus se potenció?
con estas nuevas variantes, hoy día tenemos un virus más resistente, más contagioso, incluso más agresivo. ¿Puede ser algo así? Bueno, es algo que está en estudio. O sea, hay algunos reportes de la cepa de esta variante británica que al parecer tendría una mayor mortalidad, una mayor probabilidad de que una persona que se infecta con esa cepa de morir. La verdad que en estas dinámicas de enfermedades transmisibles, la masa es muy importante, la masa de gente, el total, el número es clave, porque si que nosotros permitimos que mucha gente se contagie, claro, una proporción pequeña de un número pequeño son pocas personas, pero cuando aumentamos eso a 5.000, 10.000 o más personas, esa cantidad de gente que va a necesitar hospitalización o que va a fallecer también va a ser muy grande en número y va a colapsar cualquier sistema sanitario. Por cantidad de contagio. Por lo tanto, la cantidad de contagio, y por eso estas medidas restrictivas de evitar el contacto son tan importantes. Ya, pero doctor García, y en ese escenario, con esta mayor cantidad de gente en los hospitales, ¿podríamos llegar nosotros a transformarnos también en un caldo de cultivo de generar nuevas cepas? Algo como lo que ocurrió en Brasil, obviamente en mucha menor medida. ¿Eso les pasó? Claro, por eso, pero el tener muchos pacientes durante un tiempo sin poder recuperarse genera que ahí se genera un habitáculo que crea virus más potentes o nuevas variantes. Sí, pero cada uno de nosotros es un potencial generador de nuevas variantes. ¿Por qué? Porque el virus se replica. Esto es como cuando uno copia y está escribiendo algo y va mirando al lado, ¿cierto? En el computador, en la máquina de escribir, nosotros que alcanzamos a trabajar con eso en algún momento, y a veces se va equivocando en el tipeo, ¿cierto? Sí. Y eso ocurre miles de millones de veces dentro de cada organismo, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que están contagiadas, esto es muy grande. Algunas de esas fallas pueden generar finalmente una cepa, una variante que sea viable, que se pueda transmitir de persona a persona y que se mantenga después del ambiente. Y eso es exactamente lo que pasó. Eso ha pasado y esto va a seguir pasando en la medida que tengamos mucha gente contagiada. Mucha gente contagiada es peligro de mutaciones, de cambios y variaciones. Por lo tanto, de nuevo volvemos a la base de esto, que es controlar, diagnosticar rápido, aislar, hacer cuarentena a los contactos y potenciar la trazabilidad para evitar que se siga esta cadena. Oye, es súper buena la explicación, porque yo creo que es una información que no es tan sabida esa. O sea, todos somos potenciales de que el virus mute a otro virus más que puede ser aún más grave, porque con la cantidad de contagios que hay, entonces deberíamos en esa lógica quizás tener muchos más virus o cepas del COVID. Es que ¿sabes qué? Que nos lo explicaba hace algunos días el doctor Ugarte, muy en línea con lo que dice el doctor García. Lo que le pasó a Brasil con la P1 fue que en Manaus era tal el volumen de contagiados que, claro, se provoca esta nueva cepa P1, se transforma en más poderosa que la original, que fue lo mismo que le pasó a los británicos con la cepa británica. Ahora, doctor García, yo no quiero que aparezca la cepa chilena, porque siempre los chilenos no quiero llegar a eso. No quiero saber cómo sería la cepa chilena. Tiene más chispeza, es más creativo, es el último que se va. ¿Cómo sería ahí? Más mejor que no. No, es imposible saberlo. Esto son probabilidades, esto es un juego bien azaroso y hay mucha incertidumbre en esto. O sea, nadie sabe por qué se genera una u otra. Y eso es importante que en estas mutaciones de virus en general, no estoy hablando específicamente del COVID, pero se ha visto cuando, no sé, por la interacción entre humanos y otros animales, como se vio en la H1N1, con las granjas de cerdos, o también la gripe aviar, cuando hay mezcla entre distintos, se empiezan a generar estas nuevas variantes. Lo importante que siempre se generan las variantes, pero hay unas poquitas que pueden ser, en términos técnicos sería como viable, o que se pueda contagiar de una persona a otra, y eso hace el potencial peligro para toda la sociedad. Por eso es importante controlar las cepas o variantes que ya tenemos,
para evitar que surjan nuevas. Oye, esto es súper serio, pero siempre se ve un poquito de risa. Están hablando aquí en la sala de dirección de cómo le pondríamos a la variante chilena. Ya hay competencia, no, hombre. La variante mala persona. Ya, pero la variante Cachay. Hashtag buenos días TN. ¿Por qué no es viernes? Si sabes que es pero complejo. No la invoquemos, la variante chilena. No. Solamente reírnos un ratito con la creatividad nacional. No, mejor no, dejémosla ahí nomás. Cambiamos el tema del nombre, no va a haber variante chilena, pero importante para poder saber si es que hay una variante chilena tenemos que testearlo, y la vigilancia genómica en Chile empezó, y eso está súper bien, pero claro, es algo que no está masificado, por lo tanto probablemente si buscamos vamos a encontrar alguna variante, alguna cosa, pero que no va a ser una ¿Cuándo se chequea la variante genómica? Se estaba chequeando con los casos, por ejemplo, de viajeros, de cómo se llama, de las personas que venían de Inglaterra en un momento. De ahí yo no he visto más noticias, pero el Instituto de Salud Pública en general genera para esta y otras enfermedades ese análisis genómico. Ahora, si nosotros testeáramos a todas las personas de Chile que han tenido esto, probablemente vamos a encontrar algunas variaciones que no van a ser muy importantes. Por lo tanto, es probable que tengamos ahí algún tipo de variante chilena, pero que no es distinta a la que hemos tenido siempre. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, aparte de lo que decía el doctor García, también se han hecho secuenciaciones de viajeros provenientes de Brasil en busca de la variable P1. Pero además de eso, por ejemplo, podría haber una política nacional de que en casos de reinfecciones, por ejemplo, fuera por normativa necesario hacer un estudio genómico y hacer estudios genómicos de cierta cantidad de muestras al azar en lugares de alta incidencia, para así ir llevando un mapeo de la eventual aparición o propagación de variantes de interés o de preocupación. Perfecto, no va a llegar, esperemos que no entonces, doctor, ¿sí? Y que la estructura de eso ya existe, eso se hace todos los años con la influenza, con los centros Centinela, se testea, se va viendo las distintas variables de influenza, por lo tanto, la estructura, y eso es importante, y por eso hemos tenido, creo yo, una muy buena estrategia de vacunación, y hemos sido visto en el mundo como un ejemplo, porque tenemos una estructura de salud muy sólida en términos de vigilancia epidemiológica, que es contar y buscar, pero también el tema de las vacunas. Por lo tanto, creo que es complejo, es difícil implementarlo, pero están las bases para poder hacer algo así. Ahora, doctor, una pregunta súper simple y sencilla, pero que hayamos pasado a fase 2, que solamente nos encierren los fines de semana, ¿sirve? Si nos encierran 2 días y a lo largo de toda la semana, de lunes a viernes, ¿sigue funcionando la cosa normal? ¿Tiene efecto o no tiene efecto, cree usted? Bueno, escuché que el ministro dijo que habían evaluado bien, al menos para la región metropolitana, lo hecho en diciembre. La verdad que las cifras dicen otra cosa. En diciembre los contagios de la región metropolitana aumentaron y siguieron aumentando. Tuvo una leve, como una especie de meseta en algunos días de enero, y después siguió aumentando. Por lo tanto, yo creo que debiésemos pasar luego, y lo más probable es que las cifras hagan tomar esa decisión, a algo más restrictivo. Yo creo que la diferencia, estoy tratando de pensar como lo están haciendo las autoridades, pero yo creo que la diferencia es el tema de los colegios, porque si decretaban una cuarentena total, los colegios no podían funcionar y tenían que volver a teleeducación o derechamente cerrar. Yo creo que se está viendo cómo va a funcionar esto, pero claramente el virus no sabe de fines de semana o de días de semana. Y lo otro es mantener a las personas trabajando. Yo creo que ahí hay que hacer el esfuerzo máximo de mantener la mayor cantidad de gente en teletrabajo, evitar contactos para poder proteger a la población. Doctor García, o sea que estamos evitando una cuarentena específicamente para que los niños no vuelvan a tener que tener clases online. ¿Y cuánto tiempo es sostenible esto? O sea, vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Hemos visto algunos de los colegios que han abierto y han rápidamente tenido que tomar pie atrás, someter a cuarentena a cursos, a colegios completos, suspensión de clase y pasar de nuevo a la modalidad online. Lo que a mí me preocupa es que pareciera que esto estamos empezando, es como un déjà vu del año pasado, es como que nos está tomando de sorpresa todas estas medidas.
siendo que tuvimos mucho tiempo para prepararnos como sociedad. No estoy hablando solamente de las decisiones de la autoridad a cargo hoy en día, sino que de todos nosotros. Pareciera que no hemos aprendido. Y tenemos el ejemplo perfecto de España e Italia, que una vez que terminaron las vacaciones o pasó el verano, pasó exactamente lo que está pasando hoy en día, especialmente en la región metropolitana. O sea, usted responsabiliza las vacaciones. Es importante tomar medidas. Más que las vacaciones es el movimiento y también el relajamiento de la gente. Hemos visto que hemos tenido una comunicación del riesgo de contagio que ha sido mal evaluada en general. Doctor García, pero ¿sabe qué? Perdón que lo interrumpa. Yo aquí quiero ser bien populista. ¡Sí! ¡Soy de allá! No, de verdad. Yo estoy un poco aburrido de que le echen la culpa a la gente. Es verdad, hay algunos que son súper porfiados. Lo veíamos ayer, hay gente que ha sido detenida hasta 60 veces porque no hace caso. Es verdad. Pues yo creo que en general los chilenos y chilenas han sido bastante contributivos a que esta cuestión funcione medianamente bien. Ha habido paciencia, ha habido dolor, hay gente que ha perdido la pega, la gente en general se pone la mascarilla. Sí, aparece uno con la mascarilla en la pera, pero de 10, pucha, no sé, 8 van con la mascarilla bien puesta. Yo creo que esa gran movilidad, doctor García, está porque nos lo han permitido. Cuando tú tienes la frontera abierta, no le eches la culpa al que llene el avión y se va a pasar el verano a Río de Janeiro. Pero si le dan permiso, pues si usted le da permiso, la gente dice, no es tan peligroso, voy, me arranco. Si a usted le dan permiso para tomarse vacaciones y ir a la playa, obvio que ir a la playa. Si abren el mall, obvio que ir al mall, pues me están diciendo que no pasa nada. Entonces, yo creo que, ojo ahí, es verdad. Hay cosas de las dos partes. Pero sí y no, porque también ya nos han enseñado harto a cuidarnos. Y te está hablando alguien que se contagió, o sea, nos han enseñado harto, y igual si uno se contagia es porque algo hizo mal. Pero tú sabes por qué te contagiaste, Mari. No tengo idea cómo. Es que ahí está el tema. Yo creo que la gran mayoría de la gente que se contagió, tú hablabas con gente en el hospital, ¿te acuerdas, Gunther, que decía, yo no sé qué hice mal? Yo me cuidé todo el tiempo. Pero cuidado, no pongamos el punto de que la gente hace algo mal o que es falla de nosotros, de nuestros familiares, o es culpa de alguien. Acá la gran mayoría de los contagios es mala suerte de que estuvieron en contacto con alguien que ni siquiera la persona sabía porque era asintomático. Buen punto. Yo creo que tenemos que liberarnos de esa culpa, porque eso nos hace súper mal y nos hace apuntar con el dedo. Yo les encuentro razón, que a medida que nosotros damos la posibilidad de hacer algo, abrir la puerta para algo, la gente lo va a hacer, especialmente porque estamos todos cansados, estresados, ha sido el año pasado complejo. Nos liberó. Y uno echa de menos justamente que tomar en cuenta estas conductas humanas y las personas expertos en conducta para poder tomar estas medidas y también no solamente tomarlas, sino que comunicarlas de una buena manera. Creo que lamentablemente el permiso de vacaciones hizo no solamente permitir que la gente se moviera en vacaciones, sino que relajar a todas las personas las medidas de prevención, porque es una señal de que vamos bien, y la verdad que las cifras nunca han mostrado que vamos bien. Bueno, pero a eso apuntaba yo, que todos tenemos parte de la responsabilidad, pero que eso de la gente no hace caso, no hemos colaborado, yo creo que no están así. Pero vamos a la movilidad, vamos a volver a Puente Alto, que es la comuna más populosa de Santiago. Daniela Muñoz está en pleno centro de Puente Alto, son las 8:48. Dani, ¿se comienza a percibir más movimiento ya en el sector sur de Santiago? ¿Quieres que sea sincera, Gonzalo? Por favor. La verdad es que quería responder que sí, pero no. Fíjate que, mira, los paraderos están vacíos en comparación a lo que nuestro equipo periodístico Qué bien puede se porta la gente de Puente Alto durante las tardes, porque sí, la gente al parecer se levantó muy temprano, porque en la mañana, bien tempranito, tipo 7:30, ese paradero estaba repleto. Igual había harta frecuencia de transporte público, entonces por eso se reduce el movimiento. Pero nuestro equipo periodístico recorrió justamente, Gonzalo, te doy el pase, tienes dudas, pero sabes que este panorama cambia. Hora de almuerzo. Previo, por ejemplo, a que cierre el banco 2 de la tarde o hacer algún tipo de trámite, como esos tipos de empresas cierran temprano, la gente quizás se acumula. Mira, por ejemplo, Gonzalo, tenía una duda, me dijo Dani. Solamente un detallito. Lo que pasa es que lo que estamos viendo no es raro. Esto pasa en las comunas que están más lejos. El día de los puentealtinos, de los maipucinos, en fin, no parte un cuarto para las 6 de la mañana. Ellos se levantan a las 4:30.
porque tienen que desplazarse mucho rato. Entonces, a esta hora ya baja el movimiento, ellos parten mucho antes que el centro. Sí, por eso te decía que durante la mañana había muchísima gente, ahora como que hay mucho menos y en la hora de almuerzo aumenta. Pero Tomás Cancilo vino para acá, vino a recorrer toda la comuna de Puente Alto, que hoy día es la más afectada en la región metropolitana con casos activos. ¿Cómo se cuida la gente? ¿Con qué nos enfrentamos a diario en esta comuna? Lo vemos en el siguiente informe. En Puente Alto están preocupados por los altos índices de contagios por el COVID, pero más aún lo están por la gran cantidad de personas que circula por el centro de la comuna de manera descontrolada. Son pasadas las 1 de la tarde y este es el panorama en uno de los paraderos del Transantiago. Ustedes pueden ver las aglomeraciones que se generan. Hay muchísima gente y nos dicen, están bastante molestos porque están muy juntos. Cuéntame un poquito, ¿qué le parece este panorama con las micros así de llenas? Desagradable, porque resulta que incómodo, porque están diciendo que nosotros tenemos que cuidarlo, pero de esta manera no los podemos cuidar. No, mire la cantidad de gente que se junta. No es culpa de ustedes, es el sistema que genera esto quizás. Claro, de repente nosotros tenemos que salir a comprar porque tenemos que salir a comprar nuestras cosas, porque dependemos también de repente salir a trabajar, las ventas, salir a comprar nuestras cosas. ¿Y esto pasa con las micros o también pasa con el metro? En las dos partes, las micros y el metro, es lo mismo, está siempre aglomerado. Estamos en pleno centro de Puente Alto, ustedes pueden ver la gran cantidad de gente aglomerada, vemos también a unos sujetos que están tomando alcohol en plena vía pública, precisamente a un costado de un banco. Los curados que se ponen ahí, que también es una pandemia, no les tienen lugar, entonces ellos también corren riesgo y nosotros igual, ¿ya? En cuanto... ¿Por qué? Yo vengo a hacer un trámite aquí, estoy esperando mi papel acá adentro. Por favor, no hablen cosas incoherentes. Caballero, estaban tomando alcohol y se sacaron la mascarilla. Sí, pues. ¿Y usted le parece bien? Yo tomo. Entonces yo creo que eso, que hay mucha gente, aquí nunca había cuarentena en Puente Alto. ¿Por qué no se permite? Porque mira los puestos allá como están. Están llenos, viene gente de San Gregorio, de La Pintana, de todos lados. Pero porque tienen que trabajar, porque tienen que comer también, po. Es cosa de circular por las veredas para apreciar las grandes aglomeraciones. ¿Para qué decir la cantidad de filas? Muchos tienen que salir de sus casas sí o sí para realizar trámites o efectuar compras para satisfacer sus necesidades básicas. Dionel tuvo COVID, estuvo intubado y no tiene otra opción que ir al banco de manera presencial. Que no tenemos conciencia de lo que... Yo estuve con COVID, intubado. Me da miedo salir en la micro. El metro no lo tomo, porque estuve mal y la aglomeración me preocupa. ¿Cómo se contagió usted, sabe? En la micro. ¿En la micro? Sí. ¿Muy llena la micro? Llena la micro. En ese tiempo las micros a las 6:30 de la mañana llena, repleta. Para muchos el centro de Puente Alto es lejos el sector que tiene los precios más accesibles. La oferta es amplia, desde multitiendas hasta puestos ambulantes. Es por esa razón que los consumidores se concentran y se forman estas aglomeraciones. Un número importante argumenta que no tiene otra opción. Otros reconocen ser porfiados. Y soy porfiado yo también. También soy porfiado y también salgo para la feria, para allá. A veces no tengo que salir, salgo de la casa me reta, pero... de aquí para adelante ya no voy a salir más. Porque... ¿Por qué usted dice que es porfiado? ¿Por qué no hace caso, señora? Ay, no sé. Es que todos somos porfiados, hijo. Para sus habitantes, lo que no tiene justificación es la falta de cuidado. En Puente Alto, muchos suplican que la población tome conciencia y por lo menos ocupe mascarilla. Lo mínimo que se puede pedir en tiempos donde la pandemia causa estragos. Porque... para mí es una falta de respeto, po. No usar mascarilla, ¿es usted? No usar mascarilla, po. Justo porque si ando en la calle tengo que protegerme, ¿no es cierto? Y que los demás se protejan también, po. ¿Le preocupan los altos índices que hay de contagiados acá en Puente Alto? Por eso nosotros los bajaron, para dejar la vereda más libre.
Claro que preocupa. ¿Y la gente se cuida o no se cuida? Yo creo que se cuida. ¿Ocupa la mascarilla? ¿Mantiene la distancia? ¿Cómo lo ve usted? Sí. Si se cuida aquí, por lo menos en este sector, tratamos de cuidarlo. ¿La gente se cuida o no se cuida? Se cuida, pero poco. Ya no es como antes. Antes se cuidaba más, ahora no. Ahora anda cualquiera en la calle. Súbase un poquito la mascarilla ahí. Anda harto en la calle ahora, la gente ya no se cuida como antes. Ahora lo que menos se cuida, y para nosotros nos conviene que ande gente, porque nosotros somos comerciantes. ¿Han subido las ventas durante este último tiempo? Sí, harto. Antes no se vendía tanto. Subieron más las enfermedades. Ahora van a bajar a fase 1 y ahí vamos a joder de nuevo. ¿Cómo está, maestro? Bien, gracias a Dios. ¿Le puedo pedir un favor? Si se puede subir un poquito la mascarilla, por favor. Sí, no hay problema. Cuénteme cómo ve la situación usted acá con respecto a la aglomeración de gente. ¿La gente ha salido más, menos? ¿Se están cuidando? ¿Cómo lo ve? Se está cuidando. Ya. Están comprando mascarillas. Yo vendo mascarillas. ¿Usted vende mascarilla? Sí, ahí está. Y algunos no esconden su incredulidad sobre esta pandemia. No creo en él. ¿No creen en COVID? No, nunca he creído. Es un plan, nada más, mundial. Esto lo planificaron hasta con un... Si usted se va a Netflix, va a ver un documental, pues, y ocurrió tal cual. ¿Ocupa mascarilla por respeto al resto de las personas? Para que no me saquen un parte y me lleven presa nomás, pues. No por respeto a las personas, porque si no le falta el respeto a nadie. Siempre me critican porque la uso así. Yo le digo, ¿cuál es el objetivo? Taparse la nariz y la boca. ¿Está tapada? En Puente Alto, los mismos habitantes explican que todo se concentra en un solo sector. Las calles aledañas a la plaza albergan los bancos, notarías, supermercados, farmacias, el metro, colegio, comisaría, entre muchísimos otros servicios. Y lamentablemente, si tú lo ves alrededor, hay mucho comercio ambulante. No es que estemos en contra del comercio ambulante, porque sabemos que son familias que necesitan subsistir, porque hay pensiones de miseria, no hay trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo ve como una posibilidad de obtener dinero. Pero el problema que hay es que en Puente Alto también somos la comuna más grande de Chile. Y por ende, siempre los índices acá siempre van a ser los más altos a nivel nacional. Lo que sí vemos es que hay mucha gente y hay nula fiscalización, ponte tú los fines de semana. Pues la situación que estamos viviendo, porque a mí la jubilación no me alcanza, entonces tengo que tener mi puesto aquí de venta. Y si no vendo... Tengo una hija que es joven, ella se cree que no le va a dar el coronavirus, entonces ellos salen, después llegan en la noche, uno vaya a saber si traen el virus o no a la casa. La necesidad de los vecinos es moverse, o si no se mueven, no pueden comer, no pueden subsistir. Entonces es una comuna pobre igual, pues entonces por eso la gente tiene que movilizarse, no puede estar dentro de las casas. Sí, me preocupa harto porque igual a nosotros los afecta como comerciantes porque los bajan las ventas y todo. Uno que es dueña de casa, tiene los hijos estudiando y todo baja mucho. Entonces todo de ahí es preocupante todo eso, pero hay que cuidarse nomás. Tiene que comprar la mercadería, nosotros que somos comerciantes igual tenemos que comer, tenemos que vivir, porque nosotros no tenemos un sueldo. La gran mayoría de la gente de aquí que trabajamos aquí vivimos del día a día. Yo tengo que hacer el sueldo para pagarle a la niña, a la gente que trabaja conmigo y pagar arriendo y todas las cosas. Po. ¿A qué se dedica usted? Vendo porotos verdes. Ya. Tengo mi pyme. Dice que la gente no anda con mascarilla. Los vendedores. ¿Ya? Vaya a darte una vuelta por allá. Ya. No usan mascarilla. Está preocupado porque Puente Alto registra uno de los índices más altos del país de contagio. Sí, nadie, yo le digo a Carabinero tampoco hace caso. Oigan, allá hay 5 personas sin mascarilla. Ya vamos a otra delincuencia. En Puente Alto no lo pasan bien con la pandemia. Quedarse en casa es primordial a la hora de vencer al virus. Sin embargo, la necesidad de conseguir el sustento es vital y a muchos no les queda otra que ir a trabajar. Por eso es importante que si no hay un argumento para exponerse, lo mejor es tomar todas las medidas. Hay una radiografía de Puente Alto que es bien importante porque sabes que declaraciones de las que veíamos ahí es gente que lo vimos en el pic de la pandemia el año pasado que dice, bueno, yo tengo que salir a trabajar porque tengo que llevar comida a mi casa. Y ahí es cuando uno dice qué difícil el equilibrio, porque efectivamente hay algunas personas que no les queda otra opción, que no se pueden encerrar en sus casas. No, pero el otro día conversaba con un jardinero y me preguntaba, oiga, ¿usted sabe cómo viene la mano? Porque dice que nos van a encerrar y etcétera, etcétera. Digo, la verdad que no. O sea, esto es una cuestión que se está evaluando. Da la sensación, le dije yo ayer, no puedo estar equivocado,
que se da esta fase 2 general, pero probablemente, bueno, el ministerio dice que todos los días está evaluando, pero probablemente le van a dar unos días. Y si el ritmo de contagio sigue aumentando, o sea, no me cabe duda que tal vez pueda llegarse a una medida más dura. Pero el jardinero me decía, es que yo no puedo. O sea, si me encierran, yo no puedo, porque no me llegan los bonos, una persona peruana, y lo otro es que a mí un bono no me da para mantenerme. Si yo de arriendo pago 300.000 pesos, una casa chiquitita y todo, pero pago 300.000 pesos, entonces no me da, tengo que trabajar. Entonces, doctor García, está la componente económico-social muy encima del tapete y es lo que nos ha marcado en un año. Y después de un año la cosa se pone más aguda que el año pasado. Y es evidente, por eso nosotros, y desde la academia, hace exactamente un año, en marzo, se plantea de por qué había que tomar medidas muy profundas y muy rápidas para evitar, por ejemplo, que pasara la enfermedad de solo el sector oriente, que lo habíamos visto en los primeros casos, al resto de la ciudad. Y eso era muy importante, ¿por qué? Porque hay muchas personas que viven, como lo escuchamos recién, el día a día, y sus condiciones para poder hacer económicas, como habitacionales, familiares, sociales, van a ser muy complejas para hacer una cuarentena. Y si es que nosotros somos capaces como país de canalizar ayudas en todo sentido, desde económicas, pero también de mantener, por ejemplo, esas deudas, aplazarlas, o distintas cosas que pueden apremiar a las personas, van a ser buenos apoyos para las personas para evitar este estrés de tener que salir de todas maneras y todos los días a pesar de las cuarentenas. Por lo tanto, yo creo que, y de nuevo, me sorprende que estemos, es como un déjà vu, que en la misma posición que estábamos hace más o menos un año, y nos estamos sorprendiendo de que las personas no puedan hacer cuarentenas porque tienen que salir a trabajar para ganar el pan de cada día. Doctor, pero es que sabe que tal vez parte de esa sorpresa, y quiero pedirle que me acompañen a ver la siguiente gráfica, se traduce en que nadie pensó que a estas alturas íbamos a seguir en esta historia todavía. Porque claro que es sorpresa. Hace un año a uno le preguntaban, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Y yo creo que nadie pensó más que un par de meses. Nadie se le ocurrió que nos íbamos a pasar el año escolar completo encerrados, que los niños iban a tener clases online completo el año, que mucha gente iba a llegar a perder su pega. Todos teníamos la esperanza que esto iba a durar un ratito, así como en marzo del año pasado estábamos diciendo que esto era algo que parecía que ocurría lejos, que cuando llegó el primer caso a Chile, claro que nos sorprendimos pensando que esto era algo que pasaba como en Oriente, como en Asia, como que no llegaba hasta acá, ¿o no, doctor? Y eso mismo puede ocurrir hoy cuando hablamos de que Chile, en un conteo que se hace respecto de data internacional, es el país que mayor cantidad de dosis administradas lleva, esto con fecha del 10 de marzo, por 100 personas, ¿verdad? No, esto más bien se refiere a lo que está administrándose en un periodo, en términos de velocidad de administración. En 7 días Chile logra un nivel de vacunación que supera incluso a Israel. Es lo que decíamos el otro día. En el fondo, el buen chileno, el que pincha más rápido. En este momento, Chile está pinchando más rápido. Claro, pero el reportaje de la BBC que hablábamos cuando abrimos el programa decía que hemos vacunado al 20% de la población. Y para que sea efectiva la vacuna, hay que vacunar al 80% de la población. ¿Es así, doctor? Claro, de acuerdo a la tasa de contagio, uno puede calcular matemáticamente el nivel de población vacunada que se requiere. Aproximadamente un 70% es razonable, pero con 2 dosis. Y lo que tenemos acá todavía, recordemos que son vacunas individuales, dosis individuales. No, en esta gráfica no se incluye la separación de 2 dosis o una dosis. Doctor, ya, pero es que ahí es cuando puede generar duda, cuando hablamos que esta cifra es lo que ocurre en este periodo en 7 días, ¿verdad? En los últimos 7 días desde el 10 de marzo. ¿Por qué Israel, donde ya hay un carnet de aquellas personas que están vacunadas y pueden salir, por ejemplo, a restaurantes, a gimnasios, y se empieza ya a llevar una vida un poco más normal? O en Estados Unidos, donde lo conversábamos esta semana también, se permite que personas vacunadas se junten con no necesariamente vacunados ya en una reunión de un mismo núcleo, de una misma burbuja, en un espacio cerrado y sin mascarilla. Perfecto, lo que ocurre es que gradualmente, en la medida
que esa población de gente vacunada con 2 dosis suba de 350.000 a 1,5 millones y progresivamente a más y más gente, eso va a ir permitiendo tener una parte de la población que se puede considerar algún tipo de permisos especiales. ¿Cuál es la idea de las autoridades detrás de eso? No es que se haya alcanzado la inmunidad de rebaño, es transmitir un incentivo también. Usted vacúnese. Al vacunarse va a tener acceso a ciertas libertades que en un tiempo más va a llegar para toda la población. Ahora, ¿es efectivo que el primer resultado de la vacunación lo vemos a fin de marzo? Bueno, la verdad es que uno va a ver resultados, pero ¿cuáles son los resultados que primero van a ver? No necesariamente una disminución del número de casos, no necesariamente una disminución del número de hospitalizaciones. Lo primero que ocurre es un cambio de edad en que va la enfermedad afectando. Que ya se está dando. O sea, hoy día en las UCI están llegando gente mucho más joven y la gente mayor no lo está haciendo como el año pasado porque la gente mayor es la que ya se ha vacunado. Probablemente esa ya es la primera cosa que se nota. Ahora, tenemos también la opinión de un experto, de un virólogo, que se llama Nicolás Muena, de la Fundación Ciencia y Vida, y también tiene algo que decirnos al respecto. De que en Chile ya se han vacunado más de 4 millones de personas, es muy importante hacer hincapié que las vacunas no funcionan de la noche a la mañana. Muchas de las personas que son parte de los grupos de riesgo, como adultos mayores y enfermos crónicos, han recibido solo una dosis de la vacuna y recién esta semana varios de ellos se encuentran recibiendo su segunda dosis. Y esto es muy importante, ya que la mayor inmunidad se consigue a las 2 semanas tras la segunda dosis. Eso es lo que han mostrado los ensayos clínicos previamente realizados. Por tanto, no veremos un efecto en el número de hospitalizaciones y de fallecimientos a causa de la COVID-19 hasta unas semanas después de que la población de mayor riesgo reciba su segunda dosis. Sí, tengo una duda, doctor García, a ver si nos puede ayudar. Yo entiendo las vacunas como si nosotros hubiéramos tenido un poco de enfermedad, porque en definitiva hay que verlo porque nuestro organismo genera anticuerpos, ¿cierto? La vacuna te los genera de manera externa. Pero estamos teniendo data en Chile de reinfecciones. Alrededor de 400 casos de personas que se han reinfectado. Y cuando se reinfectan, les da mucho más fuerte. ¿Por qué? Bueno, hay reportes de reinfección en el mundo hace ya varios meses. En general, las reinfecciones parecían ser menos complejas. De hecho, el primer caso en Hong Kong, que tenía un caso positivo con una cepa local y después viajó a España y tenía después una cepa típica europea española, y que la persona la segunda vez fue completamente asintomática. Se estima que las personas hacen algún grado de inmunidad, ¿cierto? Y que podría cubrir otras cepas para de este tipo de reinfecciones y evitar los casos más graves. Claro, podemos tener dos cosas. La inmunidad funciona de la siguiente manera. Cuando uno está en contacto con el virus, lo reconoce y la próxima vez que viene un virus parecido o el mismo, es como el letrero de se busca, ¿cierto? Ya lo conocía y el cuerpo va a reaccionar rápidamente y lo va a identificar para tomarlo y controlarlo. Claro. Y la vacuna hace más o menos lo mismo, es mostrarle el cartelito, se busca este virus y el cuerpo cuando llegue después el virus rápidamente lo va a reconocer y mantener en control. Para evitar, y esto es muy importante, porque para evitar lo que sabemos claramente, que evita casos graves, que evita hospitalizaciones especialmente, no necesariamente el hecho de que uno se puede infectar y mantener el virus en la vía, en la faringe, en la vía aérea, y eso podría mantener la infección circulando. Eso tenemos que verlo todavía a nivel poblacional y eso todavía estamos lejos de entenderlo, así que hay que tener harto cuidado. Yo concuerdo que los primeros efectos se van a ver en los cambios de edades, en los casos graves, especialmente de las personas ya vacunadas con la segunda dosis, un par de semanas después, 3 semanas después, 2 semanas después, que van a empezar a bajar los casos graves y hospitalizaciones en esos grupos específicos. Pero recordemos, las vacunas son muy efectivas, pero no son 100%. Hay personas que no generan una inmunidad completa. Por eso tenemos que seguir protegiéndonos y tenemos que seguir protegiendo incluso a las personas que por su condición
clínica, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, o niñitos que tienen cáncer, por ejemplo, que no pueden, y no van a poder, o personas con cáncer que no van a poder vacunarse, tenemos que protegerlas todo como grupo. Y esa es la diferencia entre la salud individual y la vacuna a una persona, que cuando logramos vacunar a un grupo de personas, y la salud de las poblaciones y de los grupos de personas. Bueno, doctor, precisamente eso es lo que uno se pregunta, y decíamos ahora, ¿cuántos chilenos, cuántas personas se tienen que vacunar para lograr una inmunidad importante para que haga efecto en la población? Se lo fuimos a preguntar también al virólogo Nicolás Cifuentes. Esto fue lo que nos dijo. A nivel de población, vamos a lograr cortar la cadena de contagios cuando se alcance la denominada inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Se estima que tiene que alcanzarse cuando el 80% de la población chilena sea vacunada. Esto quiere decir 15 millones de personas. En el mejor de los casos, vamos a lograr alcanzar la inmunidad de grupo en Chile aproximadamente a fines de junio, lo que significaría que lograríamos detener efectivamente los contagios por coronavirus en esa fecha. La inmunidad de rebaño que hemos estado chequeando también y que hemos visto que nuestro país también tenía grandes cifras. Ahora, doctor Ugarte, y lo decía el doctor García antes también, cuando tenemos población que empieza a vacunarse, por alguna razón, me imagino que porque es lo que todos queremos creer, todos sentimos que estamos como protegidos, como que a pesar de que no nos ha tocado ni una dosis todavía, no, esto ya va en retirada, vamos súper bien. Pero el virus sigue circulante a pesar de que alguien tenga la vacuna, es decir, usted vacunado, ¿usted podría seguir retransmitiendo el virus a otros o no necesariamente? Bueno, no necesariamente sí, no necesariamente no. Doctor, entonces, necesitamos certeza. Disculpe, pero la ciencia funciona así. No estamos afirmando que usted pueda ser contagioso. No, porque no lo sabemos. Hay un estudio en marcha en estos momentos con 2 vacunas que son con RNA mensajero, que todavía no está terminado ni publicado, que parece demostrar que incluso enfermedad asintomática es menor. Pero mientras no tengamos los datos muy bien revisaditos, no podemos responder. Es la Pfizer y Moderna, ¿no? Pfizer y Moderna, sí. Muy bien, está muy bien informada. Pero para poder afirmar eso necesitamos datos científicos. Disculpen que seamos tan rigurosos, pero los científicos no podemos mentir. Tenemos que decir solo lo que está demostrado. Sí, bueno, pero está bien, sí, además, por eso que es tan importante contar con la ayuda de ustedes, doctor Ugarte, del doctor García, porque en el fondo todos estamos aprendiendo, cuando todos estamos informados podemos comportarnos de mejor manera, podemos tomar mejores decisiones, podemos cuidar a los nuestros, o sea, es súper, súper importante. Pero por eso también es tan humano el decir y el querer creer todas las buenas noticias que nos llegan nomás, porque estamos todos cabreados con esto. Entonces, obviamente, que cualquier cosita que podría darnos una luz, uno se agarra y dice, oye, ¿supiste? Ahora con estas vacunas uno ya no va a contagiar, no va a tener casos asintomáticos, nada. Pero la realidad, 15 millones tienen que estar vacunados para que tenga efecto. Nos falta el 50% de la población, por lo menos todavía, para pensar en eso. Pero ¿sabe qué? Hay una polémica mundial con una vacuna que va a llegar a Chile. Bueno, tiene que pasar por el ISP, tienen que hacer estudios, como han hecho con todas, pero Ana María Silva, ¿está realmente tenso el ambiente con la famosa vacuna Oxford AstraZeneca por sus efectos adversos que han significado que se haya suspendido la vacunación en Dinamarca con esa vacuna? Adelante, Anita. Súper denso el ambiente al otro lado del mundo, en Europa. De verdad que están las alertas encendidas por esta polémica que comenzó ¿dónde? En Dinamarca. ¿Qué fue lo que pasó? Esta vacuna, la de Oxford AstraZeneca, que tal como tú lo decías, está a punto de llegar a Chile. Es decir, nosotros también eventualmente nos vamos a vacunar con esta vacuna. Y resulta que en Dinamarca hubo casos donde se registraron coágulos, trombosis múltiples, y de una vez se encendieron las alertas. ¿Qué hicieron los daneses? Suspendieron la vacunación con Oxford AstraZeneca. La OMS habló, desde hace minutos están publicando distintos comunicados asegurando que en todo el mundo no es necesario suspender la vacunación, pero que de todas maneras se van a pronunciar cuando tengan más datos, porque van a abrir una investigación para saber qué fue lo que pasó con estas personas. Gonza, te escucho. Sí, no te quiero asustar, pero yo creo que es una pregunta válida. ¿Tú participaste en el estudio con Oxford AstraZeneca, mujer?
Tú te pusiste Claro, bueno, y ayer... puede que te hayan puesto un placebo, porque es parte del estudio, pero a lo mejor te pusieron esa. Sí. Bueno, te cuento, porque yo ayer me fui de cabeza a... Ya no hay trombo. No, espérate, escuchen esta historia, que de verdad es importante. Ayer me fui a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, porque allí se está desarrollando este ensayo, en donde muchos participamos como voluntarios, más de 3.000 voluntarios. Mi primera pregunta con la doctora es, doctora, ¿acá está pasando lo mismo que en Dinamarca o no se han registrado casos así? La doctora me dijo, acá de las 3.000 personas que hemos inoculado con vacuna o con placebo, acuérdate que es un doble ciego, que era algo que tú decías, yo no sé si me pusieron la vacuna o placebo. La doctora dijo, acá no se han registrado estos casos en Chile. Ese es el estudio que por lo menos en el que yo participé, lo lleva la Universidad de Chile con el Hospital San José y está saliendo todo de maravilla. Lo que dicen algunos diarios británicos, ojo con los británicos porque ellos se están vacunando con esta vacuna de Oxford. Entonces allá no han habido estos reportes. Lo que decían algunos diarios, ay, se me cae la mascarilla, perdón, pero lo que decían algunos diarios británicos es que puede haber sido un lote que llegó a Dinamarca con errores, con algún defecto. Por eso 6 países más suspendieron la vacunación, pero de todas maneras la gente dice, o los líderes pero Francia de no, sus respectivos los países. franceses dijeron no. ¿Cómo? Seguimos. Los franceses dijeron no. 6 países, sí. No, y los franceses parece que siguieron vacunando, ¿no, doctor García? Parece que no detuvieron la vacunación con AstraZeneca. Entiendo que han sido algunos países solamente nórdicos, bueno, Dinamarca fue el que dio la señal, pero tengamos claro, estos son eventos extremadamente raros, extraños, y esas cosas se da, y esto yo creo que habla muy bien de la vigilancia que se hace después de que cualquier medicamento o vacuna está en el mercado, se realiza este sistema de vigilancia, porque los estudios, si bien son en un número importante de gente, 3.000, 10.000, a veces 20, 25.000 personas, claro, pero cuando llevamos a millones o a decenas de millones de personas, empiezan a ocurrir eventos que son extremadamente raros, extraños, y esto puede ser uno de ellos. Y lo importante es, uno, estudiarlo, darse cuenta, diagnosticarlo, porque muchas veces puede no darse cuenta. Segundo, tomar esos datos y analizarlos. Y tercero, poder tomar las decisiones que siguen. ¿Doctor? Se ha vacunado mucha gente y solamente en Dinamarca se ha visto esto. Hay que estudiarlo y la OMS junto con los países irán a dar los resultados del análisis. Es que para aclarar la gente se puede asustar con lo que acaba de decir, porque efectivamente es la razón, lo que dice la Anita María, que puede venir un lote malo o con algo que provocó esa trombo, o es como ustedes dicen que es por la cantidad de gente que vacunan que puede reaccionar de alguna manera adversa. No, el hecho de que cuando nosotros vacunamos a millones y millones de personas, puede haber un evento raro, azaroso, de mala suerte, incluso de que la persona reacciona de una manera distinta y que nunca se alcanzó a percibir antes. Y eso es algo que pasa todos los días. Todo el mundo conoce a veces a alguien que ha tomado algún medicamento y la piel se le puso roja y ahí empieza recién a tomar alguna acción. Oye, algo pasó. Lo importante es que existan estas medidas de detectar estos eventos, insisto, que son muy, muy, muy poco frecuentes y que se analicen esos datos. Pero creo que esto habla bien del sistema de vigilancia a nivel mundial y no creo que sea algo que haya que estar asustado. En varios países se ha vacunado muchísimo con esta vacuna, habría que ver. Fundamental la vigilancia, doctor García. Sabemos que tiene otros compromisos. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros conversando esta mañana. Súper claras las explicaciones, como siempre. Gracias por su tiempo y que tenga buen fin de semana. Bien encerradito. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, doctor. Oye, para todos aquellos que tengan consultas, dudas respecto de cómo vienen estas medidas del fin de semana, ya vamos a estar con comisaría virtual. Empiecen desde ya a enviarnos sus preguntas, sus dudas. #Buenos días TVN. Sí, vamos con Dani Muñoz porque es momento de actualizar la información. Buenos días.